Cuarta Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político, del 8 al 12 de diciembre. Punto de encuentro para líderes, consultores y estrategas en el que convergen sobre las tendencias en comunicación política, electoral, gubernamental y de crisis. 5 días en línea con especialistas de Iberoamérica que comparten la visión, metodologías y casos de alto valor estratégico. Súmate y potencializa tu liderazgo en el entorno de la política. Regístrate hoy en hagamoscomunicacion.com/CISEMAP. Bienvenidos una vez más, bienvenidas a este espacio de la Cuarta Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político. Hoy concluye esta Semana Iberoamericana en la cual hemos dado un repaso, hemos visitado, tenido conexiones con diferentes países de la región iberoamericana. Hemos estado con gente de Brasil, Bolivia, Perú, México, por supuesto, Argentina, Ecuador, y bueno, un sinfín bueno, un sinfín, varios países, varios consultores, estrategas de diferentes nacionalidades que han puesto su tiempo para compartirnos su conocimiento. Por supuesto que hoy también daremos las instrucciones para el tema del certificado, cómo lo pueden obtener y todo a través de la plataforma de hagamoscomunicacion.com. Y justo un honor presentar en este momento al siguiente conferencista, que es Facundo Ramos desde Argentina. Él es consultor político, especializado en diseño estratégico, comunicación electoral y análisis de escenarios públicos. Su trayectoria se caracteriza por una sólida capacidad para integrar datos, tener una lectura territorial y sobre todo mantener una narrativa política, lo que ha generado lo que ha generado estrategias de alto impacto de desempeño para candidatos, equipos de campaña y sobre todo organizaciones públicas. Con un enfoque metodológico y siempre orientado a resultados, Facundo ha impulsado procesos de posicionamiento, planificación táctica y construcción de mensajes que conectan con las demandas ciudadanas. Su visión analítica proyecta a mediano plazo lo ha posicionado como un actor clave en la nueva generación de consultores que combinan tanto la investigación, la comunicación digital y la operación política de forma articulada. Hoy está con nosotros y el tema que nos compartirá es Barrio 360, la conversación del impacto territorial. Estimado Facundo, muy buenas tardes de México, noches para ti ya. Buenas tardes, ¿se me escucha bien? Te escuchamos bien. Bueno, buenísimo. Sí, buenas tardes a ustedes que están en México, son las 4 de la tarde creo por allá. Acá ya estamos entrando a la noche, son las 7 de la tarde, en una época calurosa, ya comienza a calor en Argentina, acá en el norte, así que disfrutando de este clima que nos gusta a nosotros acá. Yo Y creo que muchas nos vamos gracias por la para allá, invitación. ¿eh? No, al Sí, contrario, gracias por sumarte. Aquí ya empieza el frío. Yo creo que ya nos vamos para aquel lado del continente para entrar en calor. Pues bienvenido, Facundo. Gracias por sumarte, como siempre, a estos tipos de eventos, por compartir, por aportar justamente el conocimiento que sin duda es algo que siempre tenemos que reconocer. Y este espacio es todo tuyo. dale, muchas gracias José Luis, gracias por la invitación y por compartir estos espacios de divulgación de esto que tanto nos gusta, que es la comunicación política, la consultoría y poder transmitir herramientas que le puedan servir a otros en otras latitudes. Así que voy a saludar a todos y voy a comenzar con la presentación, voy a compartir pantalla para poder, Adelante. para poder ver juntos la presentación. ¿Se ve ahí? Sí, ya la tenemos. Listo. Es todo tuyo este espacio, Facundo. Bueno, Bueno, como decía bien José Luis, la idea de hoy es presentar una metodología, ¿sí? No solamente un conjunto de ideas, sino una metodología que hemos probado, ha funcionado y que no es nada fuera de la lógica, pero sí ordena un poco todo lo que son las acciones que uno lleva adelante en campañas, tanto de comunicación, quizás más vinculado ahora a una campaña electoral, pero también comunicación política gubernamental se puede usar el mismo tipo de estrategia porque la idea es generar una conexión efectiva con la ciudadanía. Y esto no está basado solamente en una idea de quien les habla. Yo lo único que hice fue tratar de juntar, digamos, un poco de experiencias y volcarlas a una metodología que está respaldada por la teoría. La teoría, cuando digo teoría, me refiero específicamente a un libro muy interesante de física social que se llama de Alex Pental, que él es un investigador del MIT que avanza mucho sobre este tipo de temas
y ha desarrollado unas teorías muy interesantes que son muy útiles al momento de querer avanzar en un territorio y poder generar, a ver, una circulación de ideas que nos permiten a nosotros poder transformar la comunicación en algún momento en un lugar determinado. Y también hablamos de un libro que es muy interesante, que es de Marshall Hans, que habla mucho sobre el territorio, habla mucho de la conexión de la gente, del empoderamiento de la gente, que se llama Si se puede. Si por ahí los pueden leer a los dos, son dos libros sumamente interesantes que se los recomiendo. Entonces acá hablamos de campañas que muchas veces se ahogan en datos, pero al llegar al territorio pierden esa conexión. Tienen muchos datos, tienen mucha información, pero en el territorio se pierden, ¿sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a tener una brújula que nos vincule más a la ciudadanía y nos acerque a qué es lo que está pensando la gente, qué es lo que está conversando la gente. Recordemos que nosotros cuando nos metemos en una conversación pública, cuando queremos irrumpir con un mensaje estratégico de una campaña, de un gobierno, estamos metiéndonos en una conversación que ya existe. Las personas ya están hablando de cosas que le interesan a ellos y nosotros queremos comenzar a irrumpir con un mensaje que los inste a prestarnos atención y a poder quizás acompañarnos. Entonces, lo que yo les presento hoy es una idea de cómo conectar todos esos datos de inteligencia de datos que podemos tener con la emoción de la calle para poder lograr los votos que nos permitan ganar elecciones, que es lo que nosotros buscamos cuando encaramos una campaña electoral. Y acá se confrontan dos cosas que son por ahí bastante comunes de ver, pero que hay que analizarlas con realismo. Los famosos vanity metrics, que son las métricas de la vanidad, a ver cuántos me gusta tengo, a ver cuánta gente le dio like a algo mío, o compartió, o hizo algo con un posteo en redes sociales quizás. Entonces, eso no es votos. O sea, por más que lo podemos discutir, yo tengo muchos amigos que hacen comunicación digital, de hecho yo me dedico dentro de lo que es el trabajo de mi consultora en una tarea conjunta que es territorio y comunicación digital. Entonces, tenemos que comprender que todo eso por sí solo no trae votos, ¿sí? Lo que sí hace es que por ahí nos centremos a ver, en círculos viciosos, diría yo, porque por ahí el círculo rojo, la gente que toma decisiones o que está poniéndose a consideración de la ciudadanía, habla solamente entre ella y no escucha a los demás, ¿sí? El círculo rojo se habla a sí mismo, pero no sale a escuchar a los demás. Entonces no comprende lo que está pasando afuera. Gastamos fortunas hablando de un electorado que no nos escucha, porque muchas veces ni siquiera sabemos cómo encarar esa conversación o cómo irrumpir en una conversación que ya existe. Entonces, como les decía, el círculo rojo se habla a sí mismo, mientras que la gente común decide su voto en conversaciones privadas, en conversaciones que hablan de otras cosas, que están muy lejos de lo que nosotros eh, encaramos como una propaganda política. Dice Durán Barba en su libro La Nueva Sociedad, la gente común no habla de temas trascendentes o no habla todo el tiempo de política, habla de lo que le interesa a ellos. Entonces nosotros tenemos que tener la humildad de comprender de qué está hablando la gente, para así poder llamarles la atención, hablarles de lo que les interesa y a partir de ahí generar un proyecto donde ellos crean que nosotros podemos representarlos. Y no es al revés. Nosotros no podemos irrumpir en una comunidad, en una sociedad, en un grupo, en una conversación, queriendo nosotros plantar la conversación de la cual se tiene que hablar. Podemos llegar a instalar algún tema un tiempo, va a durar un poco seguro, puede llegar a distraer a alguien, pero no va a ser el que nos va a ayudar a construir algo útil a los fines electorales o a los fines de una comunicación política eficiente y eficaz. Entonces la idea es tener una arquitectura de confianza, una confianza territorial armada. Dice Alex Pendal en su idea de idea flow, es una idea es un concepto que él tiene. Idea flow es cómo corren, circulan las ideas cuando se dan entre círculos de confianza. ¿Sí? Él dice, no soy un publicista, soy un ingeniero del idea flow y transformo, dice, el territorio en redes de confianza. Entonces eso es lo que vamos a tratar de comprender ahora, cómo generar redes de confianza que nos incluyan a nosotros, no que nosotros las llevemos adelante, sino que nos incluyan a nosotros, porque eso es lo mejor que nos puede pasar. Si hay redes de confianza en un lugar, en un territorio, y nosotros llegamos a él y esa red de confianza nos incluye, es lo mejor que nos puede pasar, es donde mejor podemos llegar a persuadir, ¿sí? a quienes nosotros pretendemos persuadir con nuestros mensajes estratégicos. Entonces, no venimos a hacer carteles, no venimos a hacer propaganda fría y dura, sino que queremos instalar un método de flujo de ideas. El método Barrio sintetiza esta influencia social con un mensaje que no solo llegue a quien nosotros queremos que llegue, sino que sea creíble. Porque muchas veces llega el mensaje, pero nadie lo cree. Y si no lo creen, no nos acompañan después.
El flujo de ideas de persona a persona configura las normas, dice Alex Pental en su libro Social Physics. ¿De qué dice, ¿Por qué dice esto? Él asegura que cuando las ideas circulan entre las personas adecuadas, con la frecuencia adecuada, pueden transformar la idea o lo que piensa esa gente, lo que está normado, ¿sí? Configura las normas, configura los estados sociales, las ideas que están en ese momento, digamos, manejando la conversación. Entonces, ¿barrio qué es? Barrio es buscar, ¿sí? Es agrupar, es rotar, es registrar, integrar y optimizar. Y ahora vamos a ver cada uno de estos puntos qué significa. ¿Por qué barrio representa una metodología que nos puede ayudar a llegar a un territorio, a conseguir entrar a la conversación con los interlocutores válidos que nos van a permitir que la gente confíe en nosotros? Barrio no es, no es intuición, no es, a ver, veo qué pasa. No, no, hay investigación, es un proceso, desde la identificación microscópica del territorio hasta la optimización de los recursos que se va a ir dando para que después nos lleven a ganar votos. Es planificar para actuar y ganar en la calle. Y desde ahí comunicar de manera digital, de todas las maneras que nosotros conocemos, lo que está pasando en ese lugar donde nosotros queremos lograr un objetivo estratégico para nuestro proyecto electoral o de gestión. Es una ingeniería de territorio porque barrio busca microzonas, ¿sí? No abarca zonas grandes, gigantes, busca microzonas de 400, 600 hogares donde no se barre, sino que se focaliza en los puntos donde podemos identificar a las personas adecuadas que nos van a permitir llegar a la ciudadanía, identificar a esos actores, el dueño del almacén, la directora de la escuela, el director de la sala de salud, del centro de salud, el director de la escuela de fútbol o la directora del equipo de vóley del barrio. Sí, son nuestros nodos de confianza, son las personas que nos van a permitir entrar a la conversación en un lugar donde nos van a prestar atención, pero no vamos a ser nosotros quienes vamos a hablar, sino van a ser ellos, ¿sí? Entonces, y desde ahí agrupar, convertir esas antenas aisladas, como decimos, ¿sí? En transmisores activos. Buscamos fanáticos, no buscamos influencers en un territorio, sino que buscamos nodos de confianza, esas personas que son referentes porque generan confianza en los demás. Puede ser el cura de una iglesia en las localidades que son más católicas, puede ser el dueño de un medio local, de una radio, puede ser el dueño de un supermercado, sabemos, pero los vamos a identificar fácilmente si vamos al territorio. Identificamos quién mueve la aguja en cada lugar y transformamos a esos receptores pasivos de información en emisores activos de nuestro mensaje, siempre y cuando nosotros los convenzamos de que nuestro proyecto es que a ese lugar le vaya mejor, ¿sí? Porque recordemos que los que hacemos política o los que estamos en la actividad política, lo que buscamos es mejorar la calidad de vida de la gente. O sea, es eso lo que se hace en política, tratar de influir de manera positiva en la vida de la gente, ¿sí? De una manera activa, desde la gestión, desde las decisiones, tomar decisiones políticas que le mejoren la vida a la gente. Entonces, si nosotros convencemos a la gente de que eso es lo que nosotros pretendemos hacer, y esa gente encima son los interlocutores válidos en una zona de influencia, podemos llegar a generar la persuasión que necesitamos. Los líderes son aquellos que tienen una red de relaciones de confianza, dice Pendle en su libro, tras muchas investigaciones en el MIT. Esto no es algo descolgado, esto funciona si lo hacemos paso a paso y si lo trabajamos de manera coherente. Coherente significa que todo lo que hagamos tiene que tener una correlación con lo que decimos y con lo que está pasando en el medio, con quienes nosotros nos vinculamos. No es nada fuera, a ver, lo que hoy le estoy mostrando no es nada que está fuera del conocimiento de nadie, son cosas demasiado lógicas, pero que tienen un orden, ¿sí? Una metodología que nos permite ordenar justamente la acción para poder identificar dónde podemos tener mejores resultados. Y acá se viene un tema del que se habla mucho, pero muy poco se hace. La política en general tiene la costumbre, o mala costumbre, diría yo, de no escuchar, ¿sí? Decimos que escuchamos, pero no escuchamos. Vamos a un lugar y le decimos a los vecinos lo que ellos necesitan. Le decimos que necesitan un paso a nivel, una luz allá, una calle acá, una vereda acá, un polideportivo acá, si es que tenemos la suerte de poder darle eso. Pero no los escuchamos. Quizás los vecinos no necesitan una vereda acá,
sino que necesitan una parada de colectivo segura, iluminación, presencia policial, quizás no, quizás necesitan un centro de salud más cerca, quizás necesitan un paso a nivel porque están teniendo muchos siniestros viales al cruzar una avenida. No sabemos, para eso tenemos que escuchar. ¿Sí? Entonces, escuchar para poder identificar los mensajes que salen de la boca de la gente, no que no son inventados por nosotros, y probar esos mensajes, cómo van rotando en los distintos círculos que vamos armando a través de mensajes de WhatsApp, a través de convocatorias, y registrando todo lo que la gente dice. ¿Sí? No solo lo que gusta, sino también aquello que la gente dice, esto nos traba para avanzar, ¿sí? Esto no nos permite avanzar. Hicimos gestiones, pero pasó esto y no pudimos avanzar, necesitamos ayuda. Todo eso tenemos que tomar registro y dentro de la metodología es sumamente importante tomar la voz exacta de las personas, usar la frase literal de la gente y no la nuestra, no la del consultor, no la del político que va. Porque cuando nosotros usamos nuestras palabras queriendo decir lo que dijo el otro, perdemos credibilidad. Si usamos las palabras de las personas que están hablando del tema, vamos a ser más escuchados y mejor, vamos a comprender mejor de qué se trata la conversación en la que nos estamos metiendo. El error clásico es bajar línea, como le decía, llegar a un lugar y decir esto no se necesita, esto hay que hacer, esto lo otro, yo soy el que acá tengo ideas, yo soy el que traigo las propuestas, yo soy... No, no, gente, no es el camino por el cual vamos a lograr confianza. Nosotros tenemos que ir a escuchar y después comenzar a rotar mensajes, a tratar de ver cuál es el mensaje que mejor funciona, registrar, como les decía, las palabras exactas de los vecinos. Si ellos lo dicen es verdad, si nosotros lo decimos es pura propaganda política. Entonces comprender que quién dice las cosas, a quiénes se las dice y cuántas veces se las dice, son las maneras o los mecanismos por los cuales se generan las verdades que convencen a las mayorías. Entonces, prestigiar la conversación, aprender a escuchar antes de hablar, es lo que dice Durán Barba en su libro La política del siglo XXI. Nosotros tenemos que tener la humildad de ir a escuchar, ¿sí? A partir de ahí generar propuestas, generar participación ciudadana, que los vecinos se sientan escuchados y que se sientan también que están hablando con alguien que les es honesto, que les está diciendo, me parece perfecto, esto es lo que ustedes quieren. Quizá esto hoy no lo podemos hacer, pero podemos acercarnos por aquel lugar a este objetivo o podemos comenzar con esto otro si les parece. Ver cómo poder priorizar las acciones territoriales o las promesas de acciones territoriales cuando estamos en campaña de una manera tal de que la gente se sienta incluida en el diseño de esas opciones y no que son impuestas por alguien que supuestamente de afuera viene a decirnos qué es lo que nosotros necesitamos. No sé si se comprende. Prestigiar la conversación significa escuchar, escuchar y escuchar, no más que eso. Entonces la única manera de activar esto, de activar una maquinaria que nos permita tener votos es integrar, ¿sí? Todo lo que se testeó, todo lo que está funcionando bien, aquellos mensajes que los dijo la directora de la escuela están llegando bien a la gente, lo que dijo la directora la técnica del equipo de vóley a las mamás y a los papás que van esos chicos ahí a jugar, también funcionó bien. Entonces, ir optimizando y comenzar a escuchar y todas esas ideas que sean mayoritarias, comenzar a generarle recursos y tratar de darle la posibilidad que se concreten. Entonces, tratar de que todos nuestros recursos se basen en la optimización con una regla que es sencilla, 70, 20, 10, 70% de nuestros esfuerzos pueden ser económicos, temporales, de organización, pero son nuestros esfuerzos y recursos en ese momento, van a estar dedicados al mensaje ganador, a aquella acción que tiene más apoyos en la comunidad. A ella le vamos a brindar el 70% del apoyo. El 20% restante le vamos a dar aquellas ideas que siguen detrás de esa, ¿sí? Y le vamos a dar un 10% a aquellas ideas innovadoras, aquellas ideas que por ahí salieron de dos o tres personas que quieren hacer algo disruptivo, algo distinto. Bueno, también vamos a tratar de apoyar a esa gente con los recursos que tengamos. Entonces, la regla para optimizar es el 70% al mensaje más fuerte, 20% al que le sigue y 10% a aquellos mensajes disruptivos, distintos, que quizás hasta dicen, hasta los plantean como ideas que creen que no se van a poder concretar y que en uno cuando va al territorio tienen una oportunidad de ser llevados adelante. ¿El objetivo cuál es? Que los recursos estén alineados solo con lo que va a funcionar, ¿sí? Con lo que va a funcionar y un 10% aquello que es riesgoso, pero le vamos a poner una cuota de confianza.
Entonces, una vez validado el mensaje, comenzamos a escalar. Como les decía, ponemos más recursos en aquello que sabemos que va a funcionar porque ha aprendido, porque tiene apoyo, y nos enfocamos en mover esa aguja electoral, traccionando esas ideas que sabemos que más apoyo van a tener. La estrategia, dice Durán Barba, en la política del siglo XXI sugiere un mensaje que debe ser distinto para cada uno. El gran desafío de la comunicación política actual es que ya no existen los mensajes únicos como existían antes, que nosotros hablábamos un discurso de 15, 20 minutos que se difundía por radio, por televisión y por todos los medios y era suficiente para que todos lo escuchen. Hoy por hoy sabemos que las audiencias son totalmente distintas de acuerdo a su segmentación etaria, a su segmentación social, a sus grupos culturales. Y tenemos que conocer qué pasa en el territorio en ese aspecto. No podemos seguir hablándole con el mismo mensaje a todos. Y tampoco podemos hablarle con un mensaje a, por ejemplo, a los jóvenes a través de la televisión, sabiendo que la televisión de aire, la televisión como nosotros las conocimos, los mayores de 40, hoy por hoy está solamente vista por aquellos que tienen más de 60 años. Tampoco podemos hablarle a los mayores adultos por TikTok, entonces tenemos que saber cuáles son las audiencias a las cuales nos vamos a dirigir y cuáles son los canales de comunicación más efectivos, más eficientes y cómo son los formatos que funcionan en esos canales, llámense redes sociales, llámense radio, llámense televisión, llámense gráfica, llámese un cartel al frente de una iglesia donde es lo único que el pueblo va siempre y no hay conectividad o no hay la posibilidad de hacer otro tipo de difusión. Comprendamos dónde estamos parados, comprendamos cómo funciona la conversación social en ese lugar, porque es la única manera de que vamos a poder comprender cómo meternos a esa conversación. Nosotros no generamos conversaciones de la comunicación política, para nada. No generamos, cuando queremos llegar a un lugar, nos metemos en algo que ya está pasando. La gente ya le interesan otras cosas. No es que amanece pensando en la política. La gente habitualmente no está pensando en la política. Por ahí los que trabajamos en política podemos tener el error en algún momento de pensar de que todos están viendo qué pasa con la política. Mentira. Es uno de los mínimos intereses que tiene la gente hoy por hoy. Entonces, cuando nosotros encaramos una comunicación territorial que después se va a reflejar en medios, en redes, etcétera, tenemos que encararla comprendiendo que la conversación ya existe y que esa conversación la dominan ciertas personas en ciertos lugares. Y con esas personas tenemos que tratar de llegar a poder congeniar o tratar de influir para que puedan darnos un apoyo. Entonces nos enfocamos en mover la aguja electoral de esa manera. 10 roles en cada microzona. Vamos a encontrar aquel que nos invita a su casa, que nos da un lugar, vamos a encontrar al médico, al director, a esa persona de confianza que pone la cara en ese lugar y que nos da el apoyo para que la gente venga y nos escuche un rato, pueda conversar con nosotros. Son lugares muy chicos. No buscamos las reuniones gigantes. Recuerda que estamos hablando de microzonas territoriales donde nuestra gran labor va a ser tener muchas reuniones con varias personas que nos permitan acercarnos a gente que a través de la confianza ganada por esas personas nosotros podamos tener una puerta abierta en algún lugar y poder hablar con la gente. Y a partir de ahí comenzar a registrar y a traccionar con aquellos mensajes que mejor funcionan. Si nosotros estamos en territorios, somos ordenados para ir a escuchar, somos ordenados para manejarnos con las personas adecuadas. Es muy difícil que no sepamos cómo irrumpir con un mensaje que sea persuasivo en ese lugar. Es muy difícil que no lo conozcamos. Pasa que hay que ir, pasa que hay que salir de la oficina, hay que salir de nuestras burbujas, de nuestra comodidad, e ir al territorio, porque nosotros después terminamos yendo a visitar a esa gente, a pedirle el voto muy cerca de las elecciones. Y si hay algo que se repite muchísimo en la mayoría de los grupos focales que hacemos con la consultora, en varios puntos territoriales de la Argentina, al menos que me tocó, es que la gente te dice lo siguiente: el político viene a verte un mes antes de las elecciones y después no aparece más. Eso se repite en todos lados. Y también te dice después, y si gana, ni siquiera te atiende el teléfono. O sea, es una imagen, a ver, ese es un estereotipo con el que tenemos que romper si queremos trabajar en la política. ¿Y cómo se rompe? Yendo al territorio mucho tiempo antes, escuchando realmente. Para escuchar necesitamos
estar cerca de la gente, estar con un número determinado de gente y no con 1000 personas, pues no podemos escuchar 1000 personas, pero si nos juntamos con 10, 15 personas, podemos charlar y generar un vínculo de confianza con ellos. Quizás vamos a tener reclamos, puede ser, quizás vamos a tener alguno que nos diga algo que no nos gusta, puede ser, pero no nos va a pasar nada, no nos va a pasar nada, vamos a tener vínculos de confianza y que eso nos va a permitir acercarnos cada vez más y mejor a la ciudadanía. Pero hay que romper con esa inercia de quedarnos donde estamos y de creer que con un WhatsApp o con redes sociales solamente vamos a poder suplir la presencia territorial. No es así. Muchas veces se dan los fenómenos en los que quizás con ese tipo de medios se puede lograr algún resultado electoral, pero son fenómenos contextuales, donde la política territorial ya falló. ¿Sí? Entonces ahí permea el caldo de cultivo donde cualquiera que tuviera un mensaje ganador desde cualquier lugar puede llegar a tener un apoyo transitorio en algo. Después tenemos los curadores que son los que nos van a acompañar, los vecinos que van a tomar datos, que van a estar siempre con las listas de gente, invitando, trayendo. Siempre vamos a tener aliados con distintos roles en las microzonas. ¿Sí? Cada microzona tiene un tipo de equipo operativo, son los que están acompañándonos y no buscamos militantes que griten, que vayan con banderas, sino que buscamos vecinos que con roles claros nos acompañen nada más. Usamos la metodología de Marshall Gans que decide identificar, reclutar y desarrollar el liderazgo local. El liderazgo local, no nosotros. Que el que es el líder local crezca y nos apoye. La responsabilidad principal de un organizador es desarrollar las capacidades de liderazgo de otros. Eso funciona, ¿sí? Eso funciona. Lo dice Marshall Gans en su libro Si se puede, y nosotros hemos tenido la oportunidad de probarlo metodológicamente en territorio y funciona. Si nosotros le damos a la gente la oportunidad de que crezca, eso nos hace crecer a todos y nuestro proyecto crece en la comunidad. Tenemos que estar convencidos de lo que vamos a hacer y no tener miedo a que nadie se apropie de nada. ¿Sí? Porque muchas veces el miedo a que si crece un vecino, el vecino después va a querer ser un candidato. Bueno, si le toca ser un candidato, que lo sea, pero les puedo asegurar que hacerlo crecer a él nos va a hacer crecer mucho más a nosotros, que vamos a trabajar en pos de un proyecto común. ¿Sí? Entonces, por un lado, adiós a todas las vanity metrics, a los likes, a los vistos, a los asistentes a los actos que por ahí van acarreados, por ahí van con alguna promesa económica, por ahí van con alguna promesa o amenaza que no tiene sentido. Eh, y basta de volantes. ¿Sí? Vamos a comenzar a meternos nuevamente al territorio, generar micro compromiso con gente cara a cara, cosas que podamos hacer, que podamos cumplir, que podamos darle seguimiento, ¿sí? Eh, ver cómo comenzamos a hacer circular audios, mensajes, ideas a través de nuestros grupos de vínculos y esos audios, mensajes, ideas no siempre van a ser nuestros, van a ser ideas de otros, van a ser mensajes de otros que nos van a ayudar a acercarnos a la ciudadanía. Y tener puertas abiertas en los hogares es un de los mejores indicadores de que estamos haciendo bien las cosas. Nadie le abre la puerta de su casa a alguien en quien no confía. Métanse eso en la cabeza porque es así. Yo no le abro la puerta de mi casa a nadie en quien no confío. Y si alguien me abre la puerta de su casa para que yo pueda compartir una reunión con otros vecinos que encima el dueño de casa invita, es un gran logro que lo tenemos que aprovechar y podemos comenzar a tener vínculos realmente sanos y sumamente potentes con la ciudadanía. Entonces, no me digan cuántos likes tienen, díganme cuántos vecinos le abrieron la puerta de su casa para poder charlar, para poder juntarse, para poder hablar y construir algo juntos. Medimos compromiso real, no medimos ruido digital. Si no mueve la aguja de la confianza en los vecinos, en el territorio, no nos sirve. Si no nos sirve porque es algo que va a ser totalmente efímero. ¿Sí? Lo que no se puede contar no existe en una campaña, es la realidad. Dice Durán Barba en El arte de ganar y hay que recordar esas cosas. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Ya llegando casi a mi tiempo. Eh, este es un plan de trabajo que aproximadamente en un territorio dura unas 8 semanas, ¿sí? Es un esquema territorial que funciona con un tablero de control que nos va a decir la verdad, no nos va a decir lo que queremos escuchar, nos va a decir la verdad. Esto sirve, esto no sirve, acá nos apoyan, acá no nos apoyan. Entonces hay que ver si juntos queremos comenzar a ganar el barrio para después ganar las elecciones.
Entonces empecemos con esto. Si les interesa, estoy a total disposición de poder seguir charlando. Por ahí lo tuve que hacer un poco más acotado porque estamos con el tiempo justo, pero me gustaría que quienes puedan se comuniquen conmigo en las redes sociales o si quieren dejarle, les dejo mi número de teléfono a Julio, pero estoy a total disposición y les agradezco mucho su tiempo. No sé si Julio está por ahí. Es un tema que mientras estoy a Julio les quería recordar que barrio es solamente un conjunto de letras que nos permite recordar cómo se da la metodología que es buscar, agrupar, rotar, registrar, integrar y optimizar. Si se hace paso a paso, da resultados, funciona y nos acerca realmente a la gente de una manera más sana, un vínculo más sano mediante el cual podemos comenzar a escuchar de otra manera a la ciudadanía y a tener mejores resultados. Estos resultados, porque por ahí muchos preguntan también, ¿qué pasa si, qué pasa si dónde están las redes sociales en toda esta metodología? Las redes sociales están en todo el trayecto. O sea, las redes sociales, la comunicación digital, la comunicación analógica, está en todo el trayecto, porque todo lo que nosotros, desde un proyecto político, vayamos haciendo y sea comunicable, lo tenemos que ir comunicando. Tenemos que usar todos los medios que podemos y tenemos que usar todas las redes de comunicación tecnológica que hoy tenemos, como por ejemplo las redes de WhatsApp, los grupos, las listas de difusión, que hoy permiten acercarnos mucho a la ciudadanía y generar vínculos inmediatos que nos permiten para ir solucionar problemas de manera más rápida. Y todo lo que es la investigación que nosotros podamos tener de la mano de esta metodología, llámese encuestas, grupos focales, si los podemos hacer, si están dentro de nuestro alcance, en todo momento son útiles porque nos dan una idea más certera de por dónde pasa no solamente la conversación, sino la opinión pública en general, y eso nos ayuda mucho a ajustar nuestra base de acción. Así que es una metodología que nos permite usar todo lo que ya existe y apoyarlo en un método paso a paso. Sí, José. Muchísimas gracias, Facundo. Justamente hay alguna duda que nos surgió por acá y es, ¿cuáles han sido las principales dificultades para implementar este método barrio, pues con los políticos, sobre todo los políticos antiguos, ¿no? Creo que son muy renuentes algunos todavía a, a utilizar todo lo que hay en datos sobre todo y que se puede medir sobre todo, ¿no? Sí, nosotros particularmente nos tocó trabajar con algunos clientes que son más jóvenes, pero con uno en particular que era un cliente mayor, o sea, como vos decís por ahí, de los políticos de antes, y a él le costó muy poco ir al barrio. Cuando yo le propuse esta idea, me dice, es lo que yo siempre, es lo que hice toda la vida. Ahora, lo que a ellos les cuesta es la interacción entre lo que hacemos en barrio y lo que hacemos después con redes sociales, con el resto de la comunicación. Ahí es donde a él le costaba un poco más soltarse. Pero lo que era ir al barrio, de hecho, hasta no, te digo que nos ayudó a ajustar algunas cosas que nosotros las veníamos haciendo ya y a través de ciertos ajustes pudimos mejorar. Pero es un poco la política que se hacía cuando no había redes, que era más territorial que otra cosa, es un poco esa política, pero ajustada a un método donde nosotros vamos abordando un territorio, pero no lo abordamos de manera integral de una vez, sino que lo vamos abordando de a poco, de a pocas manzanas, ubicamos ahí a la gente, a los referentes sociales, con ellos generamos contactos, por ahí algunos nos abren la puerta, algunos otros no, en algunos lugares tenemos mejores resultados, en otros no, pero en todos los lugares donde vos te acercás a escuchar y no te vas a indicar vos lo que hay que hacer, seguramente vas a tener mejor resultado que si hacen lo que por ahí hace la mayoría, que es ir a querer bajar línea, que acá hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, sin antes comprender cómo es la realidad social. Como decía yo al principio,
Nosotros, José Luis, cuando hablamos en comunicación política y queremos meternos en una comunidad, nos estamos metiendo en una conversación que ya existe. Ya existe una conversación en los barrios, en las ciudades, en todas las comunidades, en las familias. Y nosotros irrumpimos en esa conversación y tenemos que saber por lo menos de qué se está hablando y para eso tenemos que aprender a escuchar. Así es, justamente esta parte, ¿no? Donde de pronto algunos tratan de imponer ciertas temáticas, ciertos movimientos, pero, pero la ciudadanía no es así, ¿no? La ciudadanía tiene sus propias causas, sus propios objetivos, y precisamente creo que este método, y sobre todo la abreviatura que le diste, barrio, creo que es esa parte, ¿no? Llevar lo que se hacía en tierra, darle un giro con la parte digital, y por supuesto que pasa a través de aire, para que al final de cuentas el ciudadano sea el eje central de la campaña, ¿no? Y se sienta. Exactamente. Potenciar los liderazgos locales. Eso dice Marshall Hans en su libro y realmente es lo que te lleva a que la gente confíe en vos. Cuando vos te vas sin egos a una localidad y apoyás a quienes ya están creciendo como líderes locales y ellos te dan una cuota de confianza, es muy linda la sinergia que se genera, es muy difícil que te vaya mal. Cuando vos querés tapar a un líder local porque vos te querés imponer como el que viene con la razón o como el que viene con las ideas que sirven, lo único que te ganás normalmente es el rechazo de la gente, porque la gente tiene una confianza en alguien que es de ahí. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con esas cosas y hay que tener una lógica. O sea, yo como decía hoy en la presentación, esto no es nada fuera de la lógica, nada más que es un método ordenado que nosotros con teorías que funcionan, porque yo no desarrollé lo que es lo que investigó Alex Pental y tampoco Marshall Gans, pero sí lo que hice fue tratar de desmenuzar y aplicar eso en una metodología que nos permite tener un abordaje más ordenado en lo territorial. Así es. Muchísimas gracias, Facundo, por compartirnos este método. Como bien lo dices, si bien no lo has creado completamente, lo has juntado y lo estás posicionando, y además está dando resultados, que es lo interesante de todo esto, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo, Facundo. No quiero dejar pasar la oportunidad de hacer entrega de este reconocimiento que entrega Clubas Comunicación al INCOP y Hagamos Comunicación, el maestro Facundo Ramos, tras haber participado como conferencista en la cuarta Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político, que se realiza del 8 al 12 de diciembre a través de Hagamos Comunicación, por supuesto, y se firma el documento aquí en Ciudad de México hoy 12 de diciembre del 2025. Lo firma el presidente del INCOP, el maestro Francesco Aicar, y lo firma tu servidor José Luis Cruz, director general de Clubas Comunicación. Te lo hacemos llegar más tarde, estimado Facundo. Muchas gracias, José Luis. Saludos a toda la audiencia y sigan con toda la agenda que está muy interesante desde el inicio. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Facundo. Fuerte abrazo. Y por supuesto que continuamos, como bien lo dijo Facundo, con la agenda. Vamos con una mexicana.